Cuando dos ondas de energía chocan, forman entre ellas una línea recta llamada vésica Piscis. Este es un desgarre dimensional o una filtración de energía entre un sistema y otro, llamado también ruptura del muro de Bloch. En la cabalística judía y en el Talmud judío le llamaban los pilares del templo de Salomón, Joás y Boaz, que después fueron utilizados por las sociedades secretas masones, Illuminati, Rosacruz, como parte de su simbología. Ahora bien, la vésica Piscis o la unión de dos círculos o esferas corresponde a lo que es la segunda dimensión. Es decir, estamos hablando de un portal dimensional de dos dimensiones, a diferencia del portal tetraédrico que había yo abarcado en el capítulo anterior. Eh, Nosotros vivimos en un universo tridimensional, una triada. Entonces, para darle forma a la energía en esta realidad, se necesitan de tres círculos o esferas que forman un triángulo o un tetraedro. Pero nuestro universo también es dual, hay una energía positiva y hay una energía negativa. Entonces, un triángulo es positivo y el triángulo invertido es negativo. Entonces, estas figuras o esta geometría se ve reflejada en todos los flujos energéticos. Por ejemplo, en la Tierra tenemos la primera punta que es el polo norte, la segunda el polo sur, y tenemos las otras puntas en lo que son los trópicos de Cáncer y trópicos de Capricornio. Y la intersección de esas líneas es donde se crean las fluctuaciones de energía o las líneas ley, donde están ubicadas las pirámides. Entonces, una forma de manipular ese flujo energético en la Tierra es colocando pirámides y calibrándolas a cierta frecuencia para hacer resonar el planeta. Como los teléfonos antiguos, cuando tenías que girar una rueda para calibrarla a ciertos números y hacer la marcación. Ahora, ¿esto cómo se ve reflejado en el cuerpo? Por ejemplo, en la columna vertebral, al momento de hacer una radiografía, se ven que los discos forman precisamente esta estrella y también dentro de nuestro cuerpo, en el cerebro, hay una zona que se llama el homúnculo, que es la encargada de la percepción, de los sentidos. Entonces, este cerebro que es dual, que tiene dos hemisferios, al momento de pasar ese flujo entre el cerebro y la columna, se forma también esta estrella a la que la cabalística judía llama Merkaba o también este sello salomónico. Ahora, ¿cuál es la relevancia con esta figura? Bueno, primeramente, si medimos el ángulo de cada punta da 60 grados. Entonces, en el polo positivo tenemos el 666 y en el polo negativo otra vez tenemos el 666, pero invertido. Ahora, ¿por qué este número mágico? Bueno, porque la Tierra tiene una frecuencia vibratoria llamada la frecuencia Schumann. Entonces, cuando se desarrolló esta cabalística esotérica, eh, la frecuencia de meditación o el cruce dimensional entre una realidad y otra eran los 6 hercios o los 6.66 hercios. Entonces, a medida que la Tierra va acelerando o va desacelerando, esta frecuencia cambia. Ya, por ejemplo, en los tiempos de Jesús, el Mesías cristiano, la frecuencia ya no era de 6, sino que era de 7 hercios. Por eso el 7 pasó a ser un número místico. Ya actualmente, por ahí de los años 1970, 1980,
la frecuencia era de 7.77 hercios, 7.83 hercios, el 777. Pero con la llegada de la tecnología de las redes 5G y de los radares, se ha distorsionado esta frecuencia y ha ido en aumento. Ahorita, en menos de 50 años, pasó de ser de 7.77 hercios a ser de 32.4 hercios. Bueno, ahora vamos a hablar de la cuarta dimensión o del cuarto sefirot. Bien, si tenemos tres esferas de energía y las superponemos, se va a formar un cubo adentro de ellas. Entonces, si el tetraedro es la primera dimensión, el cubo es la cuarta. Bueno, en este caso sería llamado un hipercubo. Ahora, en la tercera dimensión, tú giras un objeto, o sea, te desplazas en una distancia y puedes observar sus dimensiones, puedes ver su parte de enfrente, de atrás, de arriba, de abajo. En una cuarta dimensión, al rotar el objeto, al desplazarte tú, puedes ver el objeto en el tiempo, es decir, puedes ver cómo el objeto envejece, rejuvenece, se crea o se destruye, solamente con desplazarte tú o rotar el objeto. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con los sefirots y la tradición judía? Bueno, primeramente en el Merkaba judío y en el Talmud judío se habla de esto. Los judíos en su frente y en su mano izquierda llevan un objeto, un cubo negro llamado tefilín. Los musulmanes en la Meca tienen un cubo negro. Bien. Ahora, los cristianos también tienen ese cubo. Si tú desdoblas el cubo, obtienes una cruz. O sea, es otra visión bidimensional del hipercubo. Bien. Ahora, en el misticismo judío hay un ángel llamado Metatrón, que es la fuerza o el guardián de esta dimensión. Es decir, es una fuerza fundamental dentro de este universo. Emprende tu negocio, puesto ambulante plegable. Sé tu propio jefe. Da clic al enlace. Continuando con el tema, la mayoría de anomalías magnéticas se generan en los cruces o en los vértices del campo Merkaba. Es decir, la Tierra pues tiene su polo norte, su polo sur, sus trópicos, y dentro de esos cruces se hacen subcruces, donde se generan, por ejemplo, tormentas, remolinos como el Triángulo de las Bermudas, etc. Bien, ahora, resulta que en esos puntos donde hay anomalías magnéticas se crean pirámides. Las pirámides de Giza en Egipto, las de Teotihuacán, las de Tiahuanaco, etc. ¿Por qué motivo? Cada pirámide, por su estructura de cuarzo, mármol, granito y varios otros materiales, conforman lo que se le conoce como una orgonita o un semiconductor. Entonces, por la proporción de estas pirámides basadas en el principio áureo, tienden a estabilizar o desestabilizar esas anomalías magnéticas. Bien, ahora, esto sirve para el control de la Tierra o la geomancia. ¿Por qué? Porque cada punto en esas líneas ley, así se llaman, líneas ley, puede ser manipulado como si fuera una bobina o un imán gigante. Algo parecido a los teléfonos antiguos que tenían una ruedita y girabas la ruedita para hacer la marcación de los números 7, 5, 8. Bien, entonces tú tienes esas posiciones cabalísticas y les das un valor, el valor 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13. Bien, ahora, cuando se activan las ceremonias en esos templos o pirámides,
se crea una anomalía geomagnética. Entonces, haciendo los rituales en ciertas fechas, por ejemplo, 3 de febrero en México, 5 de agosto en Argentina, 2 de diciembre en Israel, obtienes que se activan esos números o esas secuencias. Entonces tú puedes crear una frecuencia como por ejemplo 7.7 hercios, 6.66 hercios, 3.4 hercios, etcétera. Y manipular la conciencia de la Tierra y por ende la conciencia de los seres que la habitan. Ahora, ¿cuál es la importancia de los números 666 y 767? Pues la frecuencia en que resuena la Tierra y la frecuencia que las personas tienen al momento de hacer sus oraciones o meditaciones ronda entre los 6 y 8 hercios. Entonces, dependiendo el ciclo en que se hicieron los estudios, tendríamos que hace unos 8.000, 10.000, 15.000 años la frecuencia era 6.66 hercios. Después, durante la creación de estos escritos cabalísticos, la frecuencia rondaría unos 7.77 hercios. Hasta los años 80 la frecuencia llegaba hasta los 7.83 hercios. ¿Cuál es el problema? Regresamos a lo mismo. Sociedades como los Rosacruz, la Orden de Malta, los jesuitas, los Illuminati, los templarios, los masones, viajaron a Tierra Santa, a lo que escarbaron en las ruinas, encontraron escritos místicos judíos y los utilizaron para ellos crear un dominio mundial, estableciendo nuevos templos y bases militares, que es lo que ahorita está de moda. Aquí el problema es que la culpa se la echa no al que lo hizo, sino al que lo aparenta. Entonces, como estamos hablando de escritos semitas, protosemitas y judíos antiguos, pues toda la gente se va sobre ellos, son los judíos. Y pues no entienden que un Illuminati, que un masón, pues regularmente son ingleses, son franceses, son alemanes, son americanos, rusos. Bueno, ya adentrándonos en el cerebro, sabemos que también se forma una estrella de David o Merkaba. ¿Por qué? Porque el cerebro, pues, es el órgano que más señales eléctricas y más campos eléctricos produce, porque está hecho de neuronas y nervios. Bien. Ahora, tiene 3 campos toroidales que se dividen en 6 puntas negativas y positivas. La más conocida es la punta que sale de la nuca, con la cual uno puede saber cuando lo están mirando de espaldas, aunque la persona esté muy lejos. Esa la dominan todas. La otra punta sale de la frente para ver hacia adelante, que es a lo que le llaman el tercer ojo. Ese campo es creado por la glándula pineal. Ahora bien, hay otro. Hay un campo que sale de la punta de la cabeza y sale hacia el cuello, hacia abajo, que divide al cuerpo en 2 hemisferios. Tengo entendido que ese se genera a partir del hipocampo. Y luego hay otro transversal que sale de la punta de la frente y de la parte baja de la nuca. Creo que ese está relacionado al sistema circadiano. Y tengo entendido que se produce con una parte que está atrás del cerebelo y abajo del hipocampo, que ahorita no sé cómo se llama. Pero también tenemos un Merkaba dentro de nuestra cabeza. La edad no es un impedimento para disfrutar la vida en pareja. Así es, existe una línea de suplementos naturales Para mejorar la salud y la vida sexual.
Pero bueno, vamos a regresar al tema. Nosotros estamos en una tercera dimensión. Según la esotérica mística judía, o sea, la Kabbalah, hay 9 dimensiones o 9 realidades llamadas Sefirot, y hay una décima realidad oculta a nosotros, que sería el 10º Sefirot. Entonces, a medida que vaya hablando sobre este estudio cabalístico, voy a ir explicando cómo se conforma la primera dimensión, la segunda, la tercera, la cuarta, hasta llegar a la 9ª dimensión, y quizás podamos entender lo que es la 10ª dimensión o el 10º Sefirot. Bueno, voy a hablar sobre las dos escuelas de misterios más importantes, que es la egipcia y la judía. Los egipcios partían de lo masculino, que son líneas rectas, a lo femenino, que son curvas. Se supone que el fundador fue Akenatón, y lo que ellos hacían era que se colocaban en posición de meditación y a partir de su cuerpo formaban una pirámide. Ya teniendo esta pirámide, la hacían rotar muy, muy rápido hasta que formaban una esfera. Entonces, partían de líneas rectas que son masculinas a curvas que son femeninas. Ya que tenían esta esfera, ellos podían situarse en el centro de la esfera o podían situarse en la circunferencia y repetían el proceso, hacían otra pirámide y luego la volvían una esfera. Y lo hacían muchísimas veces alrededor de la esfera principal hasta que completaban un cuerpo geométrico llamado la flor de la vida. Y esta contiene todos los sólidos platónicos o las figuras geométricas. Ahora, ¿qué hacían los judíos? Bueno, los judíos partían primero de lo femenino, que son curvas, para irse después a lo masculino, que son líneas rectas. Aprovechaban que el corazón tiene 2 campos eléctricos para crear unas esferas. Y esas esferas, como chocaban, creaban una línea recta llamada la vésica Piscis. Entonces, a partir de estas 2 esferas y de la línea recta, formaban dos pirámides de diferente polaridad, llamadas Merkaba. Entonces, lo que ellos hacían era que este Merkaba o este sello salomónico lo hacían rotar, y al momento que rotaba encontraban otros patrones de líneas. El que le seguía era el llamado el cubo de Metatrón, que era un cubo en 4 dimensiones. Entonces ellos empezaban por femenino y terminaban con figuras geométricas rectas, que son las masculinas. Bien, entonces los egipcios, como resultado de su meditación, creaban un cuerpo femenino de líneas curvas, llamada la flor de la vida. Y dentro de este patrón, al unir las líneas rectas, se pueden formar todo tipo de figuras como cubos, pirámides, icosaedros, dodecaedros, que corresponden a lo que serían niveles dimensionales: primera dimensión, segunda, tercera, cuarta, quinta. Los judíos, a partir de su Merkaba, creaban una serie de dimensiones llamadas el árbol de la vida o el Sefirot. Y cada uno correspondía igualmente a la primera dimensión, segunda, tercera, hasta la 9ª y la 10ª dimensión oculta. En teoría era casi lo mismo, pero en una tenemos una visión en curvas y en el otro tenemos una sucesión de líneas rectas. Bueno, dentro del misticismo judío existe una meditación llamada meditación del corazón. Esta consiste en utilizar el ritmo cardíaco del corazón para sincronizar tu cuerpo a la frecuencia 6.6
y a la frecuencia 7.7. Mira, la explicación es muy sencilla. Las ondas del cerebro llamadas alfa oscilan entre los 6 y los 8 hercios e inducen estados de conciencia alterada durante la meditación y el sueño. El corazón tiene una frecuencia cardíaca que oscila entre los 60 latidos y los 80 latidos, es decir, pues, tu corazón al momento de meditar puede estar en 66 latidos o 77 latidos por minuto. Bien, ahora, durante esta meditación, primeramente te concentras en el ritmo cardíaco y una vez que hayas la frecuencia correcta, comienzas a hacer resonar tus cuerdas vocales en la misma frecuencia que el ritmo cardíaco, o sea 6.6 o 7.77 hercios, ¿bien? Una vez que alcanzas esta frecuencia, tu caja torácica comienza a vibrar por resonancia. También tu esófago, también tu cráneo comienza a vibrar. Y dentro del cerebro los líquidos que están ahí comienzan también a vibrar por resonancia. Principalmente en los oídos donde está el huesecillo del equilibrio comienza a vibrar esa frecuencia. Entonces, una vez que logras esto, se empiezan a estimular ciertas zonas del cerebro, como las que se ven en el dibujo. Principalmente la glándula pineal, los lóbulos temporales y el sistema, bueno, y los lóbulos encargados del sistema circadiano del cuerpo. Bien, creo que nada más voy a quedarme en esto, ya todo lo demás es un poco más esotérico. Esta motobici eléctrica vintage es elegante, cómoda y versátil. Cómprala a meses sin intereses. Incluye factura. Para concluir el tema de la meditación cabalística, ya sabemos que el corazón crea dos campos toroidales en forma cada uno de tetraedro, de pirámide o de triángulo. Uno positivo con la punta hacia arriba y otro negativo con la punta hacia abajo. Y este campo se esparce por todo el cuerpo, formando la estrella de David como se ve en la figura. Ahora, dentro del cerebro también ocurre lo mismo. Se forma un campo Merkaba o estrella de David. Aquí hablando a grandes rasgos, están los homúnculos o los dos hemisferios del cerebro que conforman al ser humano, pero de una forma invertida a la realidad. La mayoría de textos bíblicos comienzan diciendo, en el principio Dios era el verbo y el verbo era con Dios. Y Dios dijo, hágase la luz. Bueno, los textos hebreos, cuando se refieren a palabras, se están refiriendo a ondas sonoras o a frecuencias vibratorias, ya sea de sonido o de energía. Ahora, el alefato, las letras hebreas, representan palabras, representan una imagen y también representan un valor numérico. Por ejemplo, en el Zohar, la letra Aleph representa a Dios. En este caso, cuando vemos el dibujo de la letra, lo que estamos viendo en realidad es la figura que forma una vibración energética. En la física hay experimentos donde tú haces vibrar líquidos ferromagnéticos y estos al vibrar forman patrones de figuras como por ejemplo triángulos, círculos, rombos. Entonces tenemos que cada letra del alefato es una frecuencia vibratoria que le da forma a esta realidad o a esta dimensión.
Claro, aquí lo interesante sería saber cuál es la frecuencia exacta que conforman estas figuras, porque al descifrarlas podríamos modificar la realidad misma del universo. Bueno, a continuación voy a mandar una fotografía donde se observan los valores numéricos y simbólicos de cada letra del alefato. Pero recuerden que también la letra en sí misma representa una onda vibratoria que hasta el momento yo desconozco las frecuencias exactas. Si yo supiera esas frecuencias, pues ya dominaría el pinche universo, o sea, modificaría o transmutaría la materia. Bueno, les compartí un fragmento del Zohar judío, del libro de Tot egipcio y de la cosmogonía fenicia, porque todos hablan de un mismo origen. Se dice que en el principio existía una única conciencia que vagaba en el espacio. Y esa conciencia, al estar rodeada de vacío, decide experimentar dentro de sí misma, creando o proyectándose en el centro. Y desde ese centro emite una palabra o verbo. Las palabras se refieren a sonidos, a ondas sonoras o vibraciones. Entonces crea un círculo y después crea un segundo círculo. Y entre esos dos círculos se forman dos cuerpos. Se forma una línea recta que sería la primera dimensión y se forma un óvalo que sería la segunda dimensión llamada Vesica Piscis. Y lo vuelve a repetir, crea otra onda vibracional, otro círculo o esfera. Y entre esos tres círculos se forma un triángulo o tetraedro que correspondería a crear la tercera dimensión. Y el experimento lo repite creando una cuarta, quinta, sexta, octava, novena esfera, hasta que completa eh, una secuencia de esferas llamadas el árbol de la vida o la flor de la vida, que es el centro o el origen de la creación del universo, del cual hablaré en otro capítulo más a detalle. Dentro del templo de Salomón estaba un recinto donde estaban los sacerdotes y el recinto donde estaba Jehová o el arca del pacto estaba separado por una tela o una cortina. Ese velo lo que representaba era una barrera dimensional entre el mundo físico de los sacerdotes y el mundo espiritual de Jehová. Entonces, para desgarrar esa tela o desgarrar ese tejido dimensional, se necesitaban los pilares de la columna del templo de Salomón, que pues en realidad era el portal o eran dos bobinas Tesla, ¿ok? Ahora, ¿qué ocurre? Ese tela o cortina se le llama el muro de Bloch. Bien, pero también como es el tejido de la realidad, por ejemplo, si tú cortas un muñequito con tu forma, obtienes de esa tela o materia a la persona o a la creación. Y resulta que lo que hay a su alrededor es vacío, o sea, es una representación de esta realidad. Pero si tú regresas a la cortina, vas a ver que queda un vacío igualito al muñequito que cortaste. Entonces ese vacío se volvería lo que es el antitú o un ser hecho de vacío. Y dentro de esa realidad tendrías que la tela o esa materia ya no corresponde a seres vivos, sino que corresponde al vacío. Entonces, en una realidad, o sea, donde están los sacerdotes, tú tienes que la materia son seres vivos y el vacío es nada, mientras que en la otra realidad, el vacío corresponde a seres vivos y la materia a la nada. Entonces, de ahí salía lo que era la teoría del tú y del antitú. O sea, mientras aquí
algo es abundancia, allá es decadencia. Y regresando al tema de los templos y la geomancia, tenemos que tanto el tabernáculo como el templo de Salomón y todos los templos semíticos y protosemíticos estaban construidos en base a la proporción áurea y al número de Fibonacci. Esto se debe a que esta numerología arquitectónica crea una espiral de energía. Y lo que hacen es que si este templo está sobre una línea ley o una anomalía geomagnética de la Tierra, puede reorientar ese flujo hacia un punto específico. Y en ese punto es donde iba colocada el arca de la alianza o la estatua del dios que adoraran, por ejemplo, el becerro dorado o algún otro dios. Ahora, ¿cómo funciona esto? Bien, el arca de la alianza tiene el mismo funcionamiento que una botella Leyden, es decir, es un condensador de energía. Por fuera tiene una placa de oro, tiene un aislante de madera o caja, adentro tiene otra placa de oro y afuera tiene dos figuritas que funcionan como huecos de chispa. Bien, entonces la geomancia cabalística dentro de esto es que toda la energía de esa anomalía magnética entra al templo, viaja en forma de espiral, llega al arca de la alianza y esta emite esa energía hacia otra dimensión, sefirot o plano astral. Y bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo moderno? Que lo mismo pasa con las iglesias católicas y de otras religiones. Tal vez ya no sea un becerro de oro o un arca del pacto, pero todas las iglesias tienen una torre, una torre. Y esa torre tiene en la punta una campana de bronce o tiene una cruz de acero, de bronce. Y entonces esa torre funciona como una antena emisora de energía y captadora de energía. Ahora, regresando al tema de los semitas, el templo también tiene una simbología religiosa. Ya les había hablado anteriormente sobre los 3 grados de gloria. La gloria del sol, la luna y las estrellas. Las estrellas es lo más distante y con el brillo más pequeño. Entonces, en el patio del templo se congregaban la mayoría de israelitas. Mientras, o sea, la gloria de las estrellas. Mientras que adentro del templo solo podían entrar los que tenían el sacerdocio menor, que sería la gloria de la luna. Y llegando a la morada de Jehová, donde residía el arca, solo podía entrar el sacerdote mayor, que sería la gloria del sol. Volvemos a lo mismo. Todo esto solamente es una interpretación religiosa de lo que es la geomancia. Camiseta antibalas nivel 3A. Es cómoda, discreta y se lleva debajo de la ropa. O sea, tenemos la realidad física positiva y la realidad psíquica invertida hacia abajo, formando el triángulo. Voy a hablar de eso en el siguiente tema. Que la mayoría de físicos y matemáticos han sido judíos, o sea, Albert Einstein con la relatividad, los que hicieron la bomba atómica, todos los del proyecto Manhattan, que eran judíos. Entonces, resulta que la física cuántica, la física relativista, se basa en esta filosofía esotérica judía o cabalística. A su vez, esta ciencia es una copia o un recuerdo de una ciencia prediluviana, es decir, de la séptima creación que hubo antes del diluvio y que los judíos preservaron en sus escritos por medio de historias o relatos teológicos. Mira, dentro de la religión judía existe una infinidad de libros religiosos, porque a lo largo de los siglos ha habido varias
facciones dentro del judaísmo, como los fariseos o los amorreos. Y voy a mencionar las más comunes. Primero está lo que ustedes le llaman el Antiguo Testamento, ¿no? El Tanaj y la Torá, ¿no? También están los libros del Midrash, que corresponden a tratados de moral y de ética, ¿no? O sea, lo que se tiene que hacer, pero no es delito, ¿no? O sea, lo moral. Tenemos también lo que es la Mishnah. Eso ya es la ley, pero jurídica, o sea, lo que está establecido legalmente, ¿no? En juicios. Tenemos también el Talmud. El Talmud es la mitología judía, o sea, los mitos, las leyendas, las historias, los relatos. La Kabbalah es el esoterismo, es todo lo que tiene que ver con lo místico, con la teología. La Merkabah se refiere a todo lo que tiene que ver con meditación y con relajación y con purificación del espíritu. Ahora, ¿qué ocurre con estos textos? Cuando se fundó la religión católica, muchísimos libros judíos se quemaron y se prohibieron porque contradecían a la nueva religión. Y a los judíos solo se les permitió tener lo que se le llamaba el Pentateuco o la Torá. Entonces estos libros tuvieron que reescribirse centenares de veces y transmitirse por medio de tradición oral porque estaban prohibidos. Ya en la Edad Media se publicaron gracias a la imprenta, pero como notas o tratados rabínicos, o sea, como que diciendo, esto es parte de la Torá, pero son suposiciones rabínicas, ¿no? Y así es como se venció la censura. Entonces, si ustedes buscan en Wikipedia y en todo lo básico, van a encontrar que se escribieron en la Edad Media como tratados, pero pues esto no es de la Edad Media. O sea, este es un conocimiento que inclusive es anterior a los judíos. O sea, es presemítico y protosemítico. O sea, es un conocimiento que comparten los persas, los asirios, los egipcios y otros que estaban muchísimo antes que ellos.